Buenos días, queridos y apreciados alumnos. Nuestro tema de hoy en Política y Legislación Nacional, las grandes leyes de la democracia y la educación. La Constitución de 1992, de preámbulo, parte de la Constitución, dogmática y orgánica, democracia, Ley General de la Educación Escolar Indígena. La Constitución Nacional tiene varias acepciones o denominaciones, y alguna de ellas tenemos Ley Suprema de un Estado, Carta Magna, Ley Fundamental, Ley Primigenia. El vocablo surgió de la unión de dos palabras latinas, cum, que significa con, y statuere, que quiere decir establecer, que establece su organización y su funcionamiento, su estructura política y los derechos y garantías de los habitantes. La Constitución es un texto codificado de carácter jurídico y político, que surge de un poder constituyente, que tiene el propósito de constituir la separación de los poderes, definiendo y creando los poderes constituidos. Es ley fundamental de un Estado con rango superior al resto de las normas jurídicas. Es la norma legal por la cual se rige todo el Paraguay, y de esta norma surgen las demás leyes vigentes. Tras la elección de convencionales constituyentes, se reunió la Asamblea Nacional en el Salón de Convenciones del Banco Central del Paraguay por espacio de 6 meses, al cabo de los cuales se sancionó la nueva Constitución en junio de 1992, que consta de 291 artículos, distribuidos en 2 partes y subdivididos a su vez en títulos, capítulos y secciones, en los que se formulan las declaraciones fundamentales, se establecen derechos, garantías y obligaciones, se crean los órganos del poder del Estado y determina su funcionamiento. Nuestra Constitución le precede un preámbulo. ¿Y qué es un preámbulo? Es un breve prólogo a la Constitución. Explica el fundamento de la legitimidad del nuevo orden constitucional que se sanciona. Y dice así: el pueblo paraguayo, que por medio de sus legítimos representantes, reunidos en Convención Nacional Constituyente, invocando a Dios, reconociendo la dignidad humana, con el fin de asegurar la libertad, la igualdad y la justicia, reafirmando los principios de la democracia republicana, representativa, participativa y pluralista, ratificando la soberanía e independencia nacional e integrado a la comunidad internacional, sanciona y promulga esta Constitución. Como dije, que el preámbulo contiene propósitos u objetivos que se proponen los legisladores al sancionar la Constitución. Precede siempre al texto y en él se enuncian los principios generales sobre las que organiza la vida nacional. Una república democrática representativa que se basa en el reconocimiento de los derechos humanos, asegurando la libertad y la igualdad para todos los habitantes del país, como lo expresa nuestra Constitución. Se divide en 2 partes, la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática contiene las declaraciones y principios fundamentales sobre forma de gobierno, radicación de la soberanía, reconocimiento de los derechos privados y políticos, las garantías y obligaciones. Contiene el conjunto de los principios que tiene prevista la nación paraguaya para lograr el bienestar de todos sus habitantes.
La parte dogmática de nuestra Constitución está dividida en 6 capítulos. El Estado paraguayo tiene como finalidad primordial no solo salvaguardar las libertades individuales, sino también realizar el bien común y proteger los intereses generales. La parte orgánica, en ella se regula todo lo pertinente al ordenamiento político de la República, es decir, reglamenta la organización de los poderes del Estado. En el artículo 3 de la Constitución de nuestra Ley Suprema, estatuye que el gobierno de la República será ejercido por los poderes ejecutivo, que está desempeñado por un ciudadano con el título de presidente de la República. El Poder Judicial es ejercido por la Corte Suprema de Justicia, compuesta actualmente de 9 ministros, y el Poder Legislativo de la Nación es ejercido por el Congreso, compuesto de 2 cámaras, una de senadores y otra de diputados. La Constitución Nacional de las Declaraciones Fundamentales, el tipo de gobierno. En su primer artículo nos dice que de la forma del Estado y de gobierno, que la República del Paraguay es para siempre libre e independiente. Se constituye en Estado social de derecho. Es decir, ¿qué es un Estado de derecho? Es aquel Estado que se conforma, se constituye y se regula con arreglo a las normas jurídicas, en donde las autoridades están sometidas a la ley. La Constitución trata de establecer un Estado regido por el derecho, en el cual el Estado se somete a la ley, que él mismo ha creado como una suerte de autolimitación a sus facultades y potestades. El Estado paraguayo es unitario, indivisible y descentralizado en la forma que esta Constitución lo establece. En la República del Paraguay, la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce conforme con lo dispuesto en esta Constitución. Del poder público. El pueblo ejerce el poder público por medio del sufragio. El gobierno es ejercido por los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, en un sistema de separación, equilibrio, coordinación y recíproco control. La dictadura está fuera de la ley. Democracia significa autoridad del pueblo, poder del pueblo. Se concibe a la comunidad como fuente del poder político. El término democracia tiene su origen etimológico en el vocablo democratía, acuñado en la Grecia antigua, combina 2 expresiones. Demos, que quiere decir pueblo, y kratos, que quiere decir gobierno. Es decir, democracia es el gobierno del pueblo. Es un modelo político que hace, facilita a la ciudadanía su capacidad de asociarse, de organizarse, para que puedan ejercer una influencia directa en las decisiones públicas. Según Abraham Lincoln nos decía, la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. La democracia directa o democracia pura, en su forma ideal, es inaplicable y sería la democracia perfecta. Es aquella que permite al pueblo tomar sus decisiones directas, personalmente y sin intermediarios. Es la democracia ejercida en el ágora, el espacio abierto, la plaza de los griegos para el ejercicio de la política, fue lo más próximo a ese ideal. El crecimiento demográfico, el de ahora, la nueva dimensión de la polis, la ciudad,
Hizo imposible aplicar el principio y lo hace hoy simplemente impensable, inaplicable, ejercido directamente por el pueblo en una asamblea. Se basa en la consulta e involucramiento directo, presencial de la ciudadanía en la toma de decisión. Ejemplo de ello que tenemos es en Suiza, la Asamblea Anual de los Ciudadanos. La democracia indirecta o representativa, que es la nuestra. En el artículo 1 de la Constitución Nacional establece que la República del Paraguay adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana. Delega la voluntad de las mayorías en una serie de representantes electos, quienes durante un periodo estipulado, durante 5 años, toman las decisiones que consideran pertinentes en beneficio de sus representados. Es donde el pueblo es gobernado por medio de representantes elegidos por estos, también llamada democracia representativa. ¿Por qué es indirecta? Porque los ciudadanos ejercen el poder de forma indirecta, empleando a sus representantes elegidos por ellos en elecciones libres y periódicas. En principio, es la gente que gobierna, aunque no por sí misma directamente, sino indirectamente a través del poder político. La democracia participativa. Este busca ampliar el poder de decisión o participación de los ciudadanos en los asuntos públicos o el involucramiento del electorado. Ejemplo de ello en nuestra nueva Constitución tenemos la iniciativa popular, que es la facultad de presentar proyecto de ley. El referéndum es una consulta al cuerpo electoral. Tenemos el voto también por el cual el ciudadano o elector acude a depositar su voto para la elección de las futuras autoridades o representantes que gobernarán el país. La Ley 3231 del año 2007, que crea la Dirección General de Educación Escolar Indígena del año 2007, 12 de octubre de 2007. El Paraguay es un país constituido por una diversidad de pueblos étnicamente diferenciados, con historias, culturas y lenguas propias. La escuela indígena comienza a tener un nuevo significado para las comunidades indígenas. La escuela indígena se inicia en la década de los años 70, a partir de profundas reflexiones a nivel indígena e indigenistas en reuniones y talleres. Un hito constituyó el Encuentro de Educación Indígena en Mariscal Estigarribia, Chaco, en el año 1974. Y en 1992, con la nueva Constitución, los pueblos indígenas, mejor dicho, comienzan a reivindicar nuevas formas de relacionamiento con el Estado y la sociedad civil. Y también comenzaron a reclamar de políticas educativas más eficaces y participativas, teniendo en cuenta los intereses y necesidades de las comunidades o de sus comunidades. La presente ley reconoce y garantiza el respeto, el valor de la existencia de los pueblos indígenas, de la educación indígena. El Estado, que todos los miembros de los pueblos y las comunidades indígenas tienen garantizada una educación inicial, escolar básica y media acorde a sus derechos, de acuerdo a sus costumbres y tradiciones, con la finalidad de fortalecer su cultura y posibilitar su participación activa en la sociedad. El Estado debe garantizar el derecho de los pueblos indígenas a que puedan aplicar sus pautas culturales y formas de enseñanzas
A través de la presente ley, se crea y establece una estructura dentro del Ministerio de Educación donde se trazan las políticas educativas de los pueblos indígenas y que posibiliten el cumplimiento de esta ley. Con este artículo, el quinto, se crea la Dirección General de Educación Escolar Indígena con el objetivo siguiente: el respeto a los procesos educativos y transmisión de conocimientos. Una educación escolar específica y diferenciada. La escolarización de los pueblos indígenas debe articularse de los dos sistemas de enseñanzas, el sistema indígena y el sistema de la sociedad nacional. De la educación escolar. El sistema de educación escolar se desarrollará una educación escolar básica y media, currículum y programa, metodologías específicas del proceso de enseñanza-aprendizaje, centros para la formación y especialización, capacitación de los docentes indígenas. Metodología propias de cada uno de los pueblos indígenas para presentar tanto los contenidos indígenas como los no indígenas, con relatos de la historia de los pueblos indígenas realizados por líderes religiosos, ancianos y otros conocedores de la misma, con periodo de enseñanza fuertes y cortos de manera gradual desde la vivencia del niño en su comunidad, para luego aplicar el conocimiento con lo que le rodea. También se tengan en cuenta la participación de los alumnos y alumnas en los rituales religiosos indígenas y otras costumbres. Materiales didácticos. Estos deben ser preparados en el marco de la comunidad indígena respectiva, con la participación de los maestros, padres de familias, líderes políticos y religiosos, con el apoyo de especialistas indígenas y no indígenas, elaborados en las comunidades indígenas y que reúnan las condiciones básicas requeridas y reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura. Muchas gracias.